En los días que siguieron al sismo del 19 de septiembre aquí en la capital, la labor del Instituto de Ciencias Forenses, el INCIFO, fue fundamental en el proceso de identificación de víctimas. Para conocer más sobre las labores, sobre las funciones del Instituto de Ciencias Forenses, saludamos en la línea telefónica a la doctora María Antonieta del Castillo. Ella es jefa de la Unidad Departamental de Identificación del INCIFO. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos, ¿cuál es la función del INCIFO? Buenos días. Mira, la función del INCIFO en relación a la identificación de cadáveres es muy importante. Tenemos un departamento de identificación, el cual cuenta con un área de atención a familiares o personas que van a buscar a un ser querido que no encuentran. Y hacemos una entrevista donde obtenemos la información de la persona, tanto externa como interna, de sus características dentales. Nos pueden proporcionar fotografías, alguna huella dactilar, con lo cual, nosotros confrontamos con lo que tenemos de los cadáveres que ingresaron como desconocidos. Esa es nuestra función en el instituto. Doctora, ¿podría decirnos cuáles son los protocolos que se usan para poder identificar un cadáver? Mira, uno de los protocolos es el de la necropsia. En el protocolo que se utiliza para realizar la necropsia, ahí aparte de saber la causa de muerte, se tiene la búsqueda de características individualizantes de cada cuerpo para tener elementos de identificación, y tenemos el protocolo para atención a familiares en cuanto a la recolección de datos y para poder tener como elementos tanto de la persona viva, cuando estaba viva, como los elementos del cadáver y poderlos confrontar. Doctora, ¿qué documentos son los que se deben de llevar para buscar a una persona que podría haber fallecido y se sospecha que su cuerpo pueda haber sido enviado al INCIFO? Nosotros les pedimos a los familiares que sean familiares que lo conozcan, porque muchas veces pueden ser familiares, pero tienen años de no verlos y no saben muchas características. Entonces pedimos personas que los conozcan, que sepan características físicas de la persona, y si cuentan en su casa con una fotografía reciente donde se vea a la persona sonriendo o su tipo de cuerpo, su cara, y algún documento. Es muy importante si tienen y nos llevan algún documento con huella para poder confrontarlo. Doctora, ¿cuáles son las principales causas por las que llegan personas fallecidas al INCIFO? Pues mira, hay diferentes, puede ser homicidio, suicidio o muertes naturales que muchas veces ocurren en sus domicilios. Esas son las causas o accidentes también. Muy bien, doctora. ¿Podría decirnos dónde se ubican las instalaciones del INCIFO? Sí, nosotros estamos en Niños Héroes 130, Colonia Doctores. Muchas gracias, doctora María Antonieta del Castillo, jefa de la Unidad Departamental de Identificación del INCIFO. Que tenga usted un excelente día. Igualmente, ustedes tengan un excelente día. Gracias.